Nos metemos de lleno en la política y sus avatares. Están con nosotros Juan de la Puente, distinguido politólogo, y ya se conecta en unos instantes la historiadora Carmen McEvoy, para este bloque de política. Los vi hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya ahorita se conecta Carmen también. Los vi hoy en el evento Hablemos de Gobernanza, evento virtual, escenarios COVID, la nueva agenda política organizado por el PNUD. Me llamó mucho la atención varias de las cosas que dijeron, así que pensamos que podíamos juntarlos aquí. Ya están los dos, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿estás ahí? Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. A ver, ¿los puedo ver? Ahí está. Carmen, a ver, hablando del Pacto Perú, que yo decía el otro día, parece un acuerdo nacional 2.0, ¿no? ¿Cuántos pactos hemos tenido en nuestra historia, de los que te acuerdes? ¿Y cuántos han funcionado? ¿Tienes un cálculo, una idea? A ver, porque esto del Pacto Perú suena pues a novedoso, pero no sé, a ver, ¿cuántos pactos nos han funcionado en la historia? Estoy pensando, bueno, han habido muchos intentos de pacto fracasados. Estaba pensando en la coalición nacional en el 94, en 1894, que se produce, digamos, este grupo de demócratas, todos apoyando a Nicolás de Piérola. Claro. No sé si recuerdas esa guerra, digamos, al final del siglo, una revolución. Sí. Y al final, digamos, el pacto termina en traición, ¿no? Porque, digamos, terminada la guerra, se logra un acuerdo, digamos, en las alturas entre el Partido Demócrata y los civilistas, y muchos salen del pacto. Probablemente los más revolucionarios salen del pacto. Entonces quedan, digamos, fuera del juego. Entonces ese es el tema, ¿no? ¿Cuántos van a entrar? ¿Cuántos se van a quedar? Y si las iniciativas de todos van a ser respetadas, ¿no? Porque el tema de la lealtad, el tema de la confianza, yo creo que es básica para poder, digamos, trabajar un pacto nacional en serio que involucre a todas las partes involucradas y que escuche todas las voces. El Pacto Perú, mi querido Juan, ¿qué podría conseguir en la mesa como una suerte de acuerdos a la chilena, post-Pinochet, digo yo, que siente puntos elementales? Porque entiendo de lo que se trata este Pacto Perú es que las líneas maestras de política económica, política sanitaria, principalmente sanitaria, educativa, etcétera, no sean cambiadas como un disco duro formateado en la elección del 2021. Ahora, entiendo que los partidos, por lo que han anticipado, dicen: a mí no me diga, señor Vizcarra, lo que usted tiene que hacer, usted no es quien para meter sus manos en la agenda política, déjenos a nosotros. ¿Cómo llegar a un entendimiento con esos discursos? Y es que creo que un pacto en este momento sobre asuntos coyunturales no es viable, porque hay elementos de coyuntura que tienen que ser resueltos por el gobierno. Lo que se trata es de rayar la cancha para el futuro. Y en ese sentido me parece que un pacto tendría la virtud, primero, de poner un parámetro en el contexto de la crisis, es decir, una mirada del futuro común. No se trata de demasiado detalle. Y segundo, ordenar el debate, porque este debate es un debate crucial de un país que hasta hace algunos meses tenía crisis política, no tenía pandemia y no tenía una crisis económica en los cánones más o menos establecidos. Y durante tantos años habíamos evitado ese mix terrible de la región entre crisis política y económica, y hoy no solo tenemos crisis económica más crisis política, sino tenemos también una pandemia resistente. De modo que en la dimensión, el volumen de lo que hoy tenemos, quedan dos posibilidades: o una idea mesiánica, como dijo en la mañana en nuestra reunión de Carmen McEvoy, o una idea mesiánica, o un compromiso republicano mucho más modesto, pero mucho más de largo plazo. Es para correr una carrera de resistencia que un liderazgo mesiánico probablemente no tenga oxígeno para recorrerlo. Claro. Ahora, Carmen, hoy en la mañana en el evento del PNUD decías algo muy cierto, ¿no? Estamos en la crisis de la pandemia, pero estábamos en la crisis Lavajato.
Antes estábamos en la crisis de los jueces. Estábamos antes en la crisis de PPK. Estábamos antes en la crisis del Congreso. Estábamos antes en la crisis de la caída de Humala, el fin de su mandato, las agendas de Nadine. Y yo puedo seguir retrocediendo la película y lo que tenemos son crisis tras crisis tras crisis y una detrás de otra. Es decir, no salimos de una, la Bajato, para entrar en otra, COVID-19. Entonces, esta permanente crisis nos adormece. ¿El bicentenario será el fin, el bálsamo? ¿O es que vamos a seguir dando de tumbos, de acuerdo a lo que nos dice la historia? Bueno, yo creo que para eso es bien interesante lo que plantea Juan, ¿no? Los microciclos. Ajá. O sea, cómo Juan ha logrado, digamos, diseccionar, ha logrado identificar, analizar las crisis de las crisis de las crisis. O sea, digamos esta última, que sería la madre de todas las crisis. Así, la mega crisis. Claro. Estamos en la madre de todas las crisis. Entonces, si hay la capacidad intelectual para poder analizar a nivel pequeña contingencia, yo creo que sí hay la capacidad de pensar en grande, como dice Juan, y pensar en un pacto por el bienestar del Perú. O sea, los grandes objetivos nacionales, salud pública, educación pública, no a la corrupción, ¿me entiendes? Grandes temas que están en el horizonte republicano, porque yo creo que acá hay que llamar a este conjuro, que es la República, que nace con ideas muy fuertes, muy potentes, o sea, igualdad, justicia, felicidad, o sea, ideas que realmente son revolucionarias en su momento, ¿no? Toda la discusión entre monarquía y república en Lima es una discusión por el gobierno y es una discusión que rompe con la monarquía. Entonces, pienso yo que estamos en la coyuntura que es, digamos, como dije en la mañana, es el cambio de era y es los 200 años, donde tú miras, digamos, qué cosas has hecho con tu vida y dices, ¿qué cosa quiero de mi vida? Como muy bien dice Juan, no mañana, no las elecciones, no lo que va a pasar en 5 años. ¿Qué país queremos en 50 años por si viene otra pandemia, nos agarre, digamos, en una mejor posición? Claro. Y en ese sentido, este pacto es un pacto que trasciende este momento, pero que también trata de superar todas las pequeñas microciclos, como tú dices, que probablemente son 10.000 microciclos, no sabemos cuántos tenemos, que nos ha llevado a esta situación. Sí. Entonces yo creo que estamos en el momento histórico preciso para hacer un balance y tratar de analizar. En esto de los microciclos, Juan, tus cifras de la mañana realmente a mí me han dejado muy preocupado. Era lo que se veía venir, pero tú has hecho un estudio mucho más prolijo. Caída del 2020, 12.5. La caída del 88-90, 12.3. Es decir, ya le ganamos a la de la hiperinflación de Alan 1, ¿no? Caída del año 30, 10.2. O sea, nominalmente, por lo menos, o numéricamente, de acuerdo a estas cifras, estamos sí en la peor crisis de nuestra historia. Y cuando la señora Massetti dice hay 46.000 fallecidos, que en alguna parte del acta de defunción dice COVID, 46.000 fallecidos. No es que todos lo sean, pero ya se sospecha de 46.000. Es un estadio nacional lleno en menos de un año. Es decir, sí estamos ante la peor crisis de nuestra historia. Es decir, ¿cómo vamos a levantar esto? Y al mismo tiempo, también habría que advertir la enorme capacidad de resiliencia de los peruanos. Sí. Porque desde hace algunas semanas yo advierto, no sé si están de acuerdo conmigo, como que entre comillas se está normalizando esa gran depresión. Probablemente tenga que ver con esta memoria íntima de la gente que ha aprendido en las crisis anteriores a navegar en aguas procelosas, en hacerse cargo de su destino y en trabajar mirando de frente. Mirando también de reojo al costado para ver qué es capaz de hacer el Estado por él. Pero las encuestas son muy interesantes. El sentido de racionalidad de los peruanos está por encima de toda contingencia. Son conscientes que su situación, el de su familia, ha empeorado. Las cifras lo dicen, de los porcentajes de las encuestas, pero al mismo tiempo aumenta
la sensación de los peruanos que en los próximos 12 meses estaremos mejor, o el Perú estará mejor. El último reporte de inflación del BCR señala que nuestra recuperación no será en una V, no será en una U, probablemente en una V muy abierta al final, ¿no? En la parte final, de modo que el propio BCR dice que nos acercaremos a los niveles previos a la crisis en el primer trimestre del año 2022, lo cual implica dimensionar el volumen de esto, como llama Carmen, la madre de todas las crisis. Sí, yo lo llamo la Gran Depresión porque coincido con ella en que la palabra crisis incluso probablemente nos dice poco por la dimensión de lo que estamos. Ese ubicarnos dónde estamos es crucial para saber cómo nos exigimos, qué le exigimos al resto y finalmente cómo rayamos una nueva cancha y con qué horizonte, con qué alcance. Ahora, Carmen, usando tu imaginación histórica o tus dotes de historiadora, ¿cómo imaginas esto contado en los libros de historia? Porque, vamos, toda esta época va a ser objeto de estudio en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo imaginas que nos vamos a ver retratados en esos libros? Una historia universal, ¿no? En la historia universal apareceremos como esta generación que vivió, así como vivió la peste, la Revolución Francesa, la Primera Guerra. Esta generación, los que estamos acá hablando, somos parte, digamos, y lo estamos tratando de explicar. Sí. Entonces yo creo que en el caso específico del Perú, como muy bien dice Juan, que siempre, digamos, tendemos a la autoflagelación, ya habíamos acorralado a la corrupción. O sea, ya habíamos hecho, digamos, un gran trabajo de periodismo de investigación, ya nos habían explicado cómo era, ya estábamos muy al tanto de cómo funcionaba el Poder Judicial. Entonces, digamos, hemos ido siendo preparados. Yo me acuerdo para la Haya, nos volvimos expertos en la política internacional, porque, digamos, la prensa, el periodismo es muy bueno, entonces nos va, digamos, informando. Entonces yo pienso que van a decir, llegó esta crisis a un Estado que, digamos, estaba cuestionándose, porque ya estábamos en proceso de cuestionamiento, por eso han salido tantos presidentes, por eso que hay presidentes, digamos, presos. O sea, eso fue real. Pero por otro lado, dirán también, y yo coincido con Juan, que este es un país que apuesta por la vida, y siempre apostó por la vida. Todas las crisis, pienso en la guerra civil entre 1834 y 39, 5 años de guerras. No sé cuántos presidentes, todos estos caudillos, uno tras otro, y el Perú salió. ¿Pero qué salió? Salió al guano, salió a la corrupción, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo evitar que esta preparación que nos ha dado la vida, esta resiliencia, esta creatividad? Yo lo que siento, digamos, y acá termino con la pregunta, lo que me siento muy conmovida es que hay una juventud comprometida. Hay una juventud que está en el servicio público. Informada. Hay una juventud que está haciendo su trabajo. Y pienso mucho, por ejemplo, y les recomiendo este artículo que ha salido hoy día de Gabriela Perona, que es la presidenta del Proyecto Especial Bicentenario, que se llama Conmemorar para Transformar. Y a mí me gusta esta incidencia, y nuestra generación, bueno, probablemente Juan es un poco menor que yo, pero digamos, teorizar, siempre teorizar. O sea, grandes teóricos, todo lo podemos explicar. El quehacer es el que nos falla. Entonces, conmemorar para transformar significa que esta generación, digamos, joven, treintañera, está pensando, bueno, yo quiero cambiar este país. Y yo creo que eso se va a decir en los textos, o sea, resiliencia, capacidad intelectual, pero también capacidad de transformación. Y ahí está el reto, digamos, al que nos vamos a enfrentar justamente en el año de nuestro bicentenario, que también va a venir el año del primer Congreso Constituyente, que es, digamos, el nacimiento de la República. Es verdad, entonces, 1822. En ese proceso de nacimiento de la República y de renacimiento, probablemente del espíritu republicano. Ojalá, y yo tengo muchas esperanzas. Les estoy a los dos muy agradecido, me quedaría horas, pero vamos a ponerle puntos suspensivos. Me gusta esta dupla. Creo que hacen un buen tándem. Juan de la Puente, Carmen McEvoy con nosotros. Gracias por sus comentarios, sus aportes. Siempre nuestro público los valora mucho. Vamos rápidamente a la pausa y conversamos al volver con el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña.